Muy bien, vamos a iniciar por definirlo. Un relé, de forma resumida, es simplemente un interruptor magnético. ¿Pero qué significa esto? Bien, tomemos como ejemplo nuestra vivienda. En nuestra vivienda, para encender un bombillo, accionamos un interruptor, ¿verdad? Este es un interruptor mecánico, ya que su funcionamiento es mecánico. Requiere de una fuerza mecánica externa, en este caso nuestra mano, para ser accionado. ¿Pero qué significa ahora un interruptor magnético? Simplemente se refiere a que el interruptor se acciona ya no por una fuerza mecánica, sino por una fuerza eléctrica. Es decir, al aplicarle una corriente eléctrica en dos de sus terminales, el interruptor se acciona, y al interrumpir dicha corriente, el interruptor deja de accionarse. El relé consta de dos partes fundamentales, la bobina de acción y el interruptor. Vamos a tomar como ejemplo este modelo de relé, uno de los más usados y de los más comunes. Observemos que el relé tiene 5 pines. En estos dos pines se encuentra la bobina de acción. Este pin es el pin común del interruptor. Este pin es el pin normalmente cerrado y este pin es el pin normalmente abierto. ¿Pero qué significa? Bien, vamos a definir cada uno. La bobina de acción. Recordemos que dijimos que al aplicar a un relé una corriente entre dos de sus pines se accionaba el interruptor y que al interrumpir la corriente dejaba de accionarse. Este fenómeno se presenta en la bobina de acción. Lo que sucede es que, siguiendo la teoría detrás de las bobinas, al aplicar una corriente eléctrica a una bobina, en su núcleo, sea de aire o de ferrita, se genera un campo magnético. Este campo magnético es el que permite conmutar al interruptor internamente, cuando nosotros le aplicamos una corriente a la misma. Ahora vamos con el interruptor, y los pines normalmente cerrado y normalmente abierto. Cuando vemos un interruptor conmutable como este, vemos que tiene 3 pines, un pin común, un pin normalmente cerrado y un pin normalmente abierto. Podemos ver que el interruptor está conduciendo hacia el pin normalmente cerrado, ya que está en dicha posición. Pero si accionamos el interruptor, ahora el interruptor conduce hacia el pin normalmente abierto. Lo mismo sucede en un relé. El pin normalmente cerrado está en dicho estado gracias a que entre la bobina no hay un campo magnético que lo cambie. Pero si conectamos la bobina a una corriente eléctrica, el campo magnético hace que el interruptor ahora conduzca por el pin normalmente abierto, hasta que sea interrumpido el flujo de la corriente que pasa por la bobina. Perfecto, ya entendemos su funcionamiento. Ahora vamos con un par de datos. Los relés operan a ciertos voltajes impresos en su carcasa. Este voltaje nos indica a qué voltaje la bobina de acción funciona a la perfección. Un relé electromecánico no deja de ser un interruptor actuado por un electroimán. Está dedicado solamente para los circuitos de control, es decir, se separa físicamente lo que es un circuito de potencia de un circuito de control. Sirven mucho para esto. Poseen LED indicador de estado, poseen botón de prueba para probar el funcionamiento de dicho producto y trabas de seguridad también tienen. Pasamos ahora a los relés de estado sólido. Los relés de estado sólido, la aplicación que tienen es muy similar a la de un relé electromecánico. La ventaja que tiene un relé de estado sólido es que no tiene partes mecánicas, por lo tanto no sufre el desgaste de un electromecánico. Está compuesto por componentes electrónicos como son semiconductores. Otro tipo de relé que hay dentro de esta actividad es el temporizador. Es un relé también electromecánico. La única diferencia es que es un relé que se ajusta en el tiempo, o sea, tú decides, mediante un potenciómetro, seleccionas el tiempo que tiene que estar conectado este relé o que tiene que estar desconectado. Pasamos ahora a los relés de control. Un relé de control es un módulo electrónico de protección y es usado para el control de uno o varios parámetros. Trabajan a partir de una señal. Si esta señal está fuera de los valores preseleccionados por nosotros, hace activar un relé. En nuestra gama de relés de control tenemos de diferentes aplicaciones. Tenemos relés de control de voltaje, relés de control de corriente, relés de control de fases, relés de control de velocidad, diferentes tipos de aplicaciones, diferentes medidas a proteger. Pasamos ahora a los contadores.
Los contadores son unos dispositivos electrónicos que, asociados con otros dispositivos, como pueden ser un pulsador o puede ser un detector inductivo, una fotocélula, se utilizan para contar unidades. Tenemos también diferentes tipos de contadores. Tenemos dos tecnologías, la tecnología electromecánica y la tecnología electrónica. Seguidamente os voy a hablar del relé programable. Relé programable es un relé que contiene internamente unas funciones básicas de programación y que podría sustituir fácilmente toda una maniobra hecha con lo que os he explicado antes, con relés, contadores y temporizadores. Todo esto podría estar sustituido por este relé programable. Los relevadores son muy variados. Los hay de distintas capacidades y tamaños. Desde los relevadores que manejan pequeñas corrientes y voltajes, hasta aquellos de aplicación industrial que pueden gobernar motores de alta potencia. Este tipo de relevador es muy empleado en electrónica y se monta en tarjetas donde se apertura y cierran circuitos de bajas corrientes. Ambos tipos de relevadores son elementos electromecánicos. Este otro tipo de relevador es del tipo de relevadores de estado sólido y opera con tensiones de energización de apenas 5 voltios. En esta figura se muestra un relevador de tipo electromecánico ampliamente usado en aplicaciones automotrices. Los voltajes de operación son de 12 voltios de corriente directa y las intensidades de corriente que puede manejarse entre los contactos de potencia llegan a ser hasta de 40 amperios. Este relevador, al igual que este, son de aplicación industrial. El primero cuenta con base totalmente desmontable y puede manejar tensiones de hasta 250 voltios de corriente alterna en los contactos de potencia.